Claro que sí, un live obligado porque lo hemos hecho siempre de esta forma, reaccionando a todo lo que pasa en el acontecer político porque estamos ante una coyuntura histórica. Los panameños vamos a tomar una decisión que puede significar la continuidad del sistema actual que tenemos, ¿verdad? Según sus promesas, ciertos cambios, o también, ¿verdad? Podremos enfrentarnos hacia un panorama nuevo, diferente, por primera vez, algo distinto en la historia de Panamá, un cambio de gobierno. Digo, ya creo que es distinto porque tenemos eh, 8 candidatos a la presidencia, entonces eso ya marca una pauta, algo que normalmente no habíamos visto, y por supuesto que los panameños estamos ante una gran oportunidad de cambiar el rumbo, cambiar la historia en este 2024. Saludos para los que van ingresando a este chat, gracias por estar aquí, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que están a la expectativa de lo que va a pasar este 5 de mayo. Y hoy vamos a reaccionar al cierre de campaña de José Raúl Mulino, así como lo hicimos también con el cierre de campaña de Martín Torrijos. Y bueno, lo que ha querido este proceso electoral, lleno de demasiadas cosas malas, es división. Crear división en el pueblo. Y por ejemplo, ya en el chat se puede ver panameños, hermanos que estuvimos juntos, juntos, juntos en la lucha en contra de la minera. Eso le dio tanto miedo, mi gente, tanto miedo le dio, tanta preocupación le dio a los grandes poderes económicos que lanzaron no uno, ni dos, ni tres, sino 8 candidatos. Permitió, para mí, la sinvergüenzura de las leyes panameñas, que no exista uno, ni dos, ni tres, sino 8 candidatos a la presidencia. Algo que creo nunca antes visto, algo sin precedente, algo que yo lamento en gran medida, que existan tantos candidatos a la presidencia. Mira, solamente con el caso de los independientes, a mi parecer, debió haber un solo candidato independiente. Ese partido País, ¿de dónde salió? Correcto, exactamente. Y vamos a reaccionar también al debate de México. Es importante para Panamá. El debate de México solo tiene 3 candidatos, un país que tiene más de 120 millones de habitantes. Más de 120. Vamos a buscar en Google rapidito, yo lo voy a buscar aquí. Población de México. Población de México. Población de México. 127 millones de habitantes según el censo del 2022. Se mermó un poco con la pandemia, obviamente. Se mermó un poco, bajó un poco la población. Bajó un poco, bajó un poco. Llegó a tener un pico alto y empezó a bajar. La pandemia bajó un poco la población de México, porque en México lamentablemente falleció mucha gente. Pero México tiene actualmente, según el último censo del 2022, 127 millones de habitantes. Y estamos viendo que ellos solo tienen 3 candidatos a la presidencia. Panamá tiene, vamos a buscar población de Panamá. De Panamá, 4.4 millones de habitantes. 4.4 millones de habitantes, según el último censo del 2022. Entonces usted me va a decir a mí, ¿verdad? Usted me va a decir a mí que aquí en Panamá ameritaba tener 8 candidatos. Voy a poner el micrófono aquí para ver cómo se escucha. Cuidado. Vamos a ver cómo se escucha. Si ustedes sienten que se escucha mal, pues me avisa. Vamos
Vamos a ponerlo aquí, para no gritar. Para no gritar, a ver qué se siente la experiencia ahora con el micrófono, no sé. Por favor me pueden escribir en los comentarios si cambió algo el audio con el micrófono. Ahora le puse un micrófono aquí que tengo aquí a mi lado, no sé si se alcanza a ver. Es para no gritar. ¿Se escucha mejor? ¿Me pueden confirmar si se escucha mejor el audio ahora que estoy usando el micrófono? ¿Qué me dice mi gente? Si me pueden confirmar. ¿Se escucha más sólido? Parece audio de noticia, bro. Cool. Ah, sí, mira tú, y eso que es se escucha mejor. Muy bien, vamos entonces a mantenernos con este audio, así no tengo que gritar. Puedo hablar más calmado, más pausado. Estoy probando con un microfonito que tengo, creo que lo pueden ver. Aquí se ve, sí se aprecia así, correcto. Bueno, en fin, como le estaba comentando, claro, eso le va a dar un poquito más de... Panameños que vivimos dentro de Panamá somos menos de los 4 millones. Sí, también es cierto, porque hay muchos que no son panameños. O sea, panameños hay como menos de 4 millones. Hay muchos extranjeros en Panamá y los que están pasando por la frontera aún son mucho más. Dale like y suscríbete si no te has suscrito. Vamos a reaccionar a lo que ha pasado el día de hoy. Yo hice un video y es más, delante de ustedes ya con el otro teléfono, porque estoy probando el nuevo teléfono. Voy a subir un video aquí mismo con ustedes a través del celular móvil. Voy a subir un video que acabo de... Hola YouKnowers, este es tu canal YouKnow, un canal objetivo cuando vamos a hablar. Aquí le damos oportunidad a todos los que piensan diferente y los que piensan igual también que el YouKnow. Por supuesto, en temas de política, en farándula, artistas musicales y todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Ese es el video que voy a subir. ¿Y de qué se trata? Les voy a adelantar a los que están en el live. Se trata de que vamos a buscar el título. Yo lo tenía en mente. Ajá, reacción, sí. Déjame que estoy delante de ustedes, estoy subiendo un nuevo video. Reacción a los mejores momentos. Ajá. Momentos del cierre de campaña de José Raúl Mulino. Pam, pam, pam. Rumbo, bueno, creo que sí. Rumbo al 5 de mayo. 5 de mayo. Aquí lo estoy poniendo para toda mi gente. Estoy adelantándoles lo que viene, lo que viene. Estoy subiendo ya en este momento un nuevo video que les va a quedar como estreno, ¿verdad? Estoy subiéndolo mientras estoy haciendo el live. Ya, ahorita mismo, los mejores momentos, ya se está subiendo, los mejores momentos del cierre de campaña de José Raúl Mulino, que caminó por todo Panamá, pero no fue a ningún debate. Esa es la estrategia que él utilizó. Mo dice, el lunes 6 de mayo, ¿cómo va a estar el llorón en la calle? ¿O yo? Ahí estamos, sí, sin duda. Y le sigo el comentario a Mo, porque tengo que decir que no es la mayoría de los panameños que va a elegir el próximo presidente. No es la mayoría. No es la mayoría. La mayoría es 50 más 1. Y hay tanta división con Gaby Carrizo, que va a tener bastantes votos. Va a tener bastantes votos Gaby Carrizo. No lo duden de que no. Sí va a tener. Lamentablemente, pero así va a ser. Hay mucha gente PRD que va a votar PRD, porque a veces cuando te meten más miedo, entonces tú más haces las cosas. Eso es la rebeldía del ser humano. Va a haber mucha gente PRD que va a votar. Va a haber mucha gente que va a votar por Martín Torrijos. Va a haber mucha gente que va a votar por Rómulo Rux. Va a haber mucha gente que va a votar por Lombana. Va a haber mucha gente que va a votar por Zulay. No va a haber mucha gente que vote por Melitón. Y no va a haber mucha gente que vote por Maribel Gordón. Dice que Lombana va a ganar con más de 50 por... No, eso no va a pasar, patriotas. Deja de pegarle mentira a la gente, que la gente aquí no es ninguna bobería. Eso no va a ganar, nadie va a ganar, nadie, ni siquiera Mulino va a ganar con arriba del 50%. Ningún candidato va a ganar arriba con 50%. Yo, sinceramente, con 8 candidatos
eso va a estar entre el 25 y el 30%. A lo mucho. De verdad, entre el 25 y el 30% de votos. Va a estar muy dividido el voto. ¿Y eso qué va a provocar? Mucha división por parte de los panameños. Aquí es indiscutible que hay que hacer una segunda vuelta, porque como no se puede regular y no se puede controlar la cantidad, óyese bien, la cantidad de politiqueros que hay, tantos partidos que están. Mira, Juan Diego Vázquez está creando un partido político porque él se dio cuenta de que no le conviene y no le es rentable tirarse como independiente, porque mira lo que le está pasando a la campaña, por ejemplo, de Maribel Gordón o Melitón Arrocha. Ellos no van para ningún lado. Si se hubieran unido, por ejemplo, con Zulay, tiene más fuerza. Creo que hubiera tenido más fuerza. Pero bueno, no se unieron con Zulay. Obviamente Zulay, de los tres independientes, es la que va a marcar la diferencia. Yo siento que Zulay debe tener incluso más votos que Gaby Carrizo. Yo pienso así. Y también más votos que Rómulo Rux. Yo estoy, mira, como yo lo veo, no es como las encuestas lo ponen. Las encuestas son muy exageradas. Tampoco siento que Mulino tiene, y nunca lo tuvo, para mí, que tampoco siento que Mulino tiene tanta distancia. Lo hacen como para hacer, siempre lo he dicho, las encuestas, yo no creo en las encuestas porque las encuestas son para ayudar o para perjudicar. Y en este caso era para perjudicar a Mulino. Porque si hay una cosa que ha hecho la prensa nacional es confundir, es enredar al pueblo panameño. Mire usted, acabo de subir un video. Acabo de subir un video allí en donde yo estoy explicando que la prensa no ha publicado absolutamente nada. La prensa no ha publicado nada del cierre de campaña de José Raúl Mulino hoy, demostrando su parcialidad sesgada en contra de Raúl Mulino y todo lo que tenga que ver con Ricardo Martinelli. Claro, porque Martinelli jodió a los dueños de la prensa en su momento. Claro que sí, lo jodió haciéndoles pagar más impuestos. Esa gente detesta los dueños de la prensa. Y obviamente todos los demás son empleados. Y tienen que hacer lo que dice el dueño. Flor Mirachi, una empleada. En Metcon, lo mismo. Hugo Famanía, Atenógenes y todo este poco de gente, empleados que siguen y van a seguir haciendo lo que les ordena su patrón. Están totalmente comprometidos con el poder económico, los medios de comunicación. Por eso ustedes prefieren ver los videos de los youtubers en TikTok, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Ustedes prefieren ver eso, no porque nosotros los estamos obligando, no porque nosotros somos, qué sé yo, los máximos del periodismo. Yo ni siquiera estudié periodismo, solamente soy un panameño como tú, que se cansó de las mentiras de los medios de comunicación y de la enredadera y la mareadera. Eso es lo que quieren, enredarte a ti. Y eso es lo que trataron de hacer durante el tiempo de la minera. Eso es lo que hicieron. Trataron de engañarte, trataron de engañarme a mí, trataron de engañarnos a todos. Y durante todo ese tiempo, nosotros estuvimos guardando silencio, estuvimos callados, ¿verdad? Pero adivinen qué, llegó un momento en que nos cansamos y dijimos, basta ya. Basta ya de mentiras, basta ya de tenernos engañados, de enredarnos. Eso, Carrizo, pero no, más de 50 a 60 máximo. Ahí están las personas viendo el video que acabamos de subir. Y bueno, después le dimos un mensaje, le mandamos un mensaje, le dimos una lección. Le dimos una lección a estos gobernantes que tenemos actualmente, que después del 5 de mayo van a tener que rendirle cuentas a todos los panameños, no solamente a mí, sino a ti que me estás viendo en el video. A todos los panameños van a tener que rendirnos cuentas. Usted se mete al YouTube de Telemetro, usted se mete al YouTube de RPC, usted se mete al YouTube de la prensa, al YouTube de Next, y usted pone un video mío.
No es por hablar, pero usted pone un video mío y tiene más visitas que los de ellos. ¿Por qué? Y así hay otros youtubers panameños que están haciéndolo incluso mejor que yo, por supuesto. Y lo hacen mejor que yo y yo aprendo de, por ejemplo, tenemos el caso del profesor Escobar. Aquí es una pregunta. Juno, ¿tú crees que Lombana haría pagar a sus amigos o socios? No lo sé. De ganar, él prometió que él iba a hacer eso. Es cierto que Mayer apoya a la bandera arcoíris. Bueno, si la apoya o no la apoya, creo que él dijo que no lo hace. Pero hay unos videos por allí, ya me han llegado alguna información. Lo que pasa es que son temas muy delicados. ¿Y por qué no los puedo subir? No porque yo esté a favor o en contra. Simplemente que en YouTube yo no puedo estar subiendo contenidos relacionados con LGBTQ+, porque YouTube es una plataforma que es muy incluyente y permite y acepta y promueve, ¿verdad?, este tipo de conductas, de comportamiento, si se puede llamar así. O sea, ellos lo permiten, ellos lo quieren, ellos lo desean. Y yo tengo que respetar esa postura porque obviamente estoy en la plataforma que es de ellos. La plataforma se llama YouTube. Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que digo, con los comentarios y mucho más. Entonces esa es la razón de que hay ciertos contenidos, porque a mí me han mandado información, pero yo no puedo estar hablando de ciertos temas. Tampoco puedo hablar del tema del COVID. Hay cosas que no puedo decir. El tema de lo que uno se ponía aquí en el brazo, yo no puedo hablar de ese tema. Y tengo que dejarlo hasta ahí porque de una vez salen y me censuran porque me puede costar muy caro en el canal. Entonces entiéndanse que no solamente estamos en una plataforma, usted está viéndome a través de una plataforma que no es panameña. Yo soy panameño, ¿verdad? Hijo de la cocinera. Pero yo no puedo hablar de temas así estando en una plataforma que no es panameña. Esta plataforma es estadounidense. Y en Estados Unidos no solamente aprueban estas leyes, sino que las promueven. Y todo lo que tiene que ver con la agenda, esta agenda que está dando vuelta por todos lados, también la promueven. Yo no puedo hablar en contra de eso, aunque yo tenga mi opinión en contra del tema. La vez pasada hice un comentario sobre el doctor Silvio Guerra. El doctor Silvio Guerra está luchando en contra de ese tipo de leyes. Está luchando. Lo está haciendo bien. Pero adivinen qué. Lamentablemente, cuando yo le hice reacción a ese contenido, me borraron el video. No sé cuántas personas pudieron alcanzar a verlo. Me borraron el video. Y luego de borrarme el video me pusieron una advertencia. Advertencia que se venció hace poco, duró 90 días la advertencia. Por ahí vamos a explicar cómo funciona YouTube. Porque yo sé que muchos de ustedes no saben cómo funciona YouTube. Usted nada más entra, busca un título, un video, lo mira, ve un en vivo, lo mira, ve un short, lo mira, ve un video, lo mira. Pero no. YouTube tiene muchas reglas. Hay rantan de gente que todavía no tiene su voto elegido. Cuidado. Lo que a mí me preocupa no es que haya gente indecisa. A mí lo que me preocupa es que se roben las urnas, que se roben las actas, que se pierdan papeletas. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me da igual. A mí no me interesa si hay gente indecisa. El infierno está llena de gente indecisa. Yo sí sé por quién voy a votar, pero mi voto es secreto. Yo voy a votar por los 4 cargos: representante, diputado, alcalde y presidente. Yo voy a votar. Y voy a votar temprano. Y voy a hacerlo en vivo para que la gente lo vea. Para que vean que el Juno hace patria. Yo hablo con el ejemplo. Yo te estoy diciendo que vayas a votar. Yo voy a votar. Yo voy a salir a votar. Yo no sé si tú vas a ir a votar. Yo no te puedo obligar, panameño, panameña, a que tú salgas el 5 de mayo a votar. Yo sí voy a votar. Voy a salir a votar. Feliz, contento, porque lo he hecho desde hace varias elecciones. Y en todas ellas he hecho mi derecho al voto. Yo lo he hecho. Así que eso es lo que quiero decirles.
Me gustó mucho el discurso de Mulino, sin atacar a los contrarios. Es cierto, él no atacó a nadie, a su pueblo dirigiéndose, y ya Rómulo hablando los demás candidatos. La hija de Cheyo Gálvez, candidata a representante suplente, ¿es de verdad? Bueno, si es así, ya tú sabes cómo son las reglas, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con eso. Vamos arriba. Ya me dijeron que tú eres casilla 6 o 7. Bueno, si alguien te dijo eso a ti, debe ser mi almohada. Y como tú no duermes conmigo, y esa persona que te dijo lo que te dijo no duerme conmigo, difícilmente te lo hayan podido decir. Así que solamente mi almohada y yo, o sea, asistente, ¿verdad? Esa sabe por quién yo voy a votar. El voto es secreto. Y ni siquiera ella está segura, porque el día de la verdad, el voto soy yo, soy solamente yo. Yo puedo votar en mi recinto y nadie va a entrar conmigo. Yo no necesito que nadie entre conmigo. Yo me puedo valer por mi propia cuenta y yo voy a salir a votar. Porque no se preocupen por quién voy a votar tampoco. No se preocupen, hay más de 150 personas conectadas en este en vivo que lo menos que le tiene que preocupar es por quién voy a votar yo. Vea, yo soy solo un voto. Mi voto solo vale uno. Aquí hay más de 170 personas conectadas que tienen el poder para cambiar este país. No yo solo soy uno. Claro, yo entrevistaría a todos y quiero que sepan que yo intenté entrevistar a todos. Pero no, que mira, que esto, que después otros me ignoraron. Está bien. Me aceptó su like, también le hice una entrevista a un candidato a representante y también a un candidato a diputado. Ahí están, en mi canal. Pero por supuesto que el mundo no se acaba el 5 de mayo. El mundo continúa después del 5 de mayo. Entonces usted tiene que saber que la política va a seguir caminando y todos tenemos que estar allí. Sí, no, yo no voy a entrar en detalles de la hija o el hijo de quién Mou, porque realmente si hablamos de cosas así, las veo en el PRD, las veo en el Cambio Democrático, los veo en el Partido Popular, lo veo en todos lados. Y cuando tú vas a ver, Panamá es chiquita. Y en el partido, por ejemplo, el de Lombana, hay gente que está muy relacionada con el movimiento Vamos de Juan Diego Vázquez, y también hay gente muy relacionada con el Partido Popular y gente muy relacionada con el PRD. O sea que todos comen del mismo plato, papi. No te compliques la vida. Dejen de estar metiéndole mente a quién está con quién está con quién. Tú vas a votar por el que tú vas a votar. No tratemos con el respeto, ¿no? No tratemos de marear, no tratemos de enredar a la gente. Ya la gente sabe, porque los enredadores verdaderos son los medios de comunicación. Estos medios tradicionales que se la han pasado enredando al pueblo panameño, tratando de marearlo a uno, diciendo que no podía correr. Hoy quedó demostrado, bien temprano en la mañana. Eduardo Valdés Escoferi, el eterno magistrado del tribunal, eterno magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, dijo hoy que los artículos tal, desde 1983 permiten que un candidato suplente reemplace al candidato inhabilitado, en este caso Ricardo Martinelli. Y por esa razón, basándose en pleno derecho de lo que dice la normativa, fue que el eterno magistrado Eduardo Valdés Escoferi y el joven magistrado Luis Guerra, ex alcalde del PRD en La Chorrera, votaran a favor de que Mulino podía correr como candidato. La pregunta es, ¿en qué se basó Junca, el otro magistrado que votó en contra? ¿En qué se basó? Esa es la buena pregunta.
en qué fundamento jurídico legal se basó Junca para votar en contra de lo que consideró Valdés Escoferi y Luis Guerra como correcto. Yo creo que clarito no se puede, más clarito no se puede. Yo no te estoy enredando, yo no te estoy mareando, yo no soy Flor Mirachi, ¿verdad? Yo no soy Hugo Famanía, yo no soy Atenógenes, ¿me entiendes? Yo no soy Guido Rodríguez ni Castalia Pascual, yo soy Hugo You Know. Y en este canal yo me voy al fundamento de lo que dicen los que saben, sin patas cortas, sin patas medianas, sin mareo por aquí, sin mareo por allá. Simplemente basándonos en el proceso, en el artículo y lo que dice la ley. ¿No te gusta lo que dice la ley? Cambia la Constitución, papi, mami. Cámbiala. Cámbiala. No, tampoco soy Álvaro Alvarado, ni Dios me lo permita, ni Dios lo quiera. No lo soy, gracias a Dios. Si no te gusta lo que dicen las leyes de Panamá, dígale a su diputado, a su diputada, que se pongan de acuerdo, promuevan una ley y cambien la Constitución. ¡Ya! Pero si la ley dice que puede correr aunque no tenga vicepresidente, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu rabia? ¿Cuál es tu frustración? Y estoy diciendo algo mal por eso. ¿Soy fanático de él por eso? ¿O simplemente estoy hablando del debido proceso? ¿Cuál es el problema? En fin. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor... Y por ahí hay un poco de influencer abogados y abogados influencer que están por allí tratando de crear atmósferas, zozobras. Lo que hizo Martín ayer en su campaña diciendo el que robó pero hizo, en una parte felicitó a Martinelli por decir que hizo. Y por lo que robó, él no es fiscal, él no es abogado, él no trabaja en la Corte Suprema. Martín Torrijos, no sabemos ni de qué trabaja. Martín Torrijos, no sabemos hasta el sol de hoy de qué trabaja. Al igual que tampoco sabemos de qué trabaja Ricardo Lombana. Ni tampoco de qué trabaja Melitón Arrocha. Sabemos que Maribel Gordón es una profesora, una educadora. Zulay Rodríguez, diputada, y es abogada, y también es profesora. ¿Verdad? Rómulo Rux es un empresario. ¿Verdad? Se entiende, ¿no? Sí, vamos bien. Gaby Carrizo, pues Gaby Carrizo, ¿de qué trabaja? También es representante legal de la minera. En su momento lo fue. Bueno, yo no sé quién mantiene a Lombana, pero tampoco sé de qué trabaja Lombana. Ahí están los artículos, you know. Que busquen en internet el decreto 11-1, artículo 177. Beni, no lo van a buscar. Te aseguro que no lo van a buscar porque adivina que no les importa, no les interesa. ¿Sabías? No les importa. Busquen lo que dice Beni. Que busquen en internet, decreto 11-1, artículo 177. No lo van a buscar porque no les importa. Lo que quieren es crear atmósfera. Joder. ¿Tú crees que en la prensa no saben cuál es el artículo ese? ¿Tú crees que en El Siglo no lo saben? ¿Que en TVN, que en Telemetro no lo saben? Ellos lo saben, pero no quieren informar. Lo que quieren es desinformar. ¿Qué tipo de trabajo hace Lombana? Yo no sé. La verdad, yo creo que el cierre de campaña de Lombana es mañana. No te lo pierdas, que vamos en vivo con ese... Vamos en vivo. Es que aquí estamos en vivo con todos los cierres de campaña. Aquí le damos play a todos los cierres de campaña. Incluso Zulay tiene su cierre de campaña el 2 de mayo, un día después del cierre de campaña de Gaby Carrizo.
No te pueden hacer la tarea, Ronald. Búsquelo. Hay que buscar. Tenemos que ser un poquito investigativos. Tenemos que buscar un poquito más. Para hablar tenemos que saber. Estamos criticando que por qué Mulino está corriendo, que qué pasó con no sé qué. Hay que buscar, hay que leer. Ya estamos a la vuelta de la esquina el 5 de mayo. Hoy es 28, ya va a ser 29 pronto. Gracias, Mirna. Es porque tenemos un micrófono nuevo. Estamos utilizando un micrófono. Creo que vamos a estar implementando. Y esto es parte de lo que ustedes, ya le dije, yo me compré un micrófono también, ¿verdad? Un micrófono me compré para poder hacer mejores transmisiones. Pronto viene un micrófono más profesional, de eso que vamos a tratar de ponerlo con brazo. Eso es gracias a estamos juntando la plata. Por eso siempre que me mandan el Yapi, yo recojo la plata, la estoy juntando para poder comprarme mejor equipo, mejores cosas y entonces que se vea. Porque esta es una forma de mostrarle respeto a usted que me está viendo. Esta es una forma de mostrarle respeto a la audiencia. Porque yo le estoy diciendo que me inviten un cafecito, por favor, no 10 centavos, 50 centavos, lo que sea. Y yo le digo, es para mejorar el setup, para ir mejorando algunas cosas. Por supuesto, no es para que yo me compre una caja de pinta. No es para que yo me compre una zapatilla. Tú quieres una zapatilla, me quedé con eso el loco, el único loco. No. Yo le digo, es para tecnología, para mejorar la calidad del contenido que subimos diariamente aquí en tu canal YouKnow. Entonces yo con las donaciones que ustedes me hacen, yo estoy guardando el cochinito, para entonces cuando ya tenemos la plata reunida, ir a cotizar cosas para mejorar, mejor luces, una mejor computadora, una mejor cámara, también un micrófono, iluminación, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Lombana es hombre, no tiene hijos. A ver, mira. Lo motil para Lombana, dice. Si Emanuel ya Panamá sabe eso, dice. ¿Por qué los magistrados demoraron en referirse al artículo donde el vice reemplaza al presidente? Porque esto es parte de la novela turca que vivimos aquí en Panamá. Esto es pura novela. ¿A quién apoyan los motas? No lo sé, había que preguntarle a los motas. Buena respuesta. Yapi Palugo, sí, hombre. Ese es como el man del Yapi. Oye, por ahí me voy a encontrar con el man del Yapi y le voy a pedir un Yapi yo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me encuentro con el man del Yapi para ver si el man del Yapi me manda un Yapi? Vamos a ver. Hacemos una entrevista con el man del Yapi. Buena idea. Para ver si entrevistamos al man del Yapi, para ver si el man me tira una toalla ahí, para ver si ponemos mejores iluminaciones. Sí, hombre. Él dice, sí, hombre, el man del Yapi. Yo soy el man del Yapi. Creo que la voz me está saliendo como él. Estoy desarrollándome. Yapi para los pelados. Yapi para los pelados. Él dice así, dale, Yapi para los pelados. Yo no puedo hablar así. Me sale. Sí, hombre, sí, hombre. ¿La pana rusa es panameña ya? Yo no sé. También ese otro que hay que entrevistar a la pana rusa. Mira, algo de la farándula panameña me gustaría. ¿Por qué no? Todo eso vamos a tratar de cocinar por ahí para todos ustedes. Vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Mulino presidente, dice Dios primero. Bueno, suerte para tu candidato. Senia Díaz, amén. Saludos. Bueno, esto fue lo que pasó. Lo que más me gustó no son las promesas, porque las promesas son promesas hasta que se cumplen. Lo que más me gustó hoy, dice que ya no voy por Lombana, pero la diferencia es que él no ha tenido la posición de Mulino o Martín. ¿De qué posición tú hablas? Carolina de Mentiev es panarrusa. Sí. Mira. Nunca utilice Dios en la política corrupta. Bueno, no sé con quién fue eso. ¿Conmigo? No sé. Echa la historia de ese cactus en la pared. Sí, este es muy especial para mí. Primero que siempre tiene que haber algo con cactus en mis videos, porque a mí me encantan las plantas, pero específicamente los cactus. Yo soy amante de los cactus.
Y de verdad soy muy fanático de los cactus. Y de hecho yo tengo un jardín de cactus y un canal de cactus, pero por ahí vamos a ir hablando de todas esas cosas, ¿verdad? De que qué talla de camiseta uso. Bueno, cuando yo hago preguntas y respuestas, ese va a ser un video muy bueno. Lo voy a hacer en Instagram. Entrevista a Flor Mirachi, quiere ver cómo argumenta todo lo que sale de su boca. Sería muy bueno, pero yo no creo que ella acepte una entrevista conmigo. No sé, ella va a pensar que yo le voy a robar. Y eso que yo no soy de Colón. Tú votas y tú no eres Dios. ¿Cómo? You know, el hijo de Benicio metiendo la Biblia en su politiquería. Dios bendice al dador alegre. Bueno, pero es que los políticos usan de todo tipo de trucos y artimañas. Dice, Mulino, presidente, carajo. El carajo está fuerte, ¿eh? O sea, está viral ese carajo. ¿Darías una entrevista a todos esos personajes? Sí. Y escribe Dios con minúscula. La gente está activada en el grupo. Lo que más me gustó del debate no, yo con los debates ya se fueron, gracias a Dios. Lo que más me gustó de lo que hizo hoy José Raúl Mulino es que no atacó a ninguno de los candidatos políticos el día de hoy. No atacó a Martín, y eso que Martín lo atacó muy feo. Me gustó la respuesta categórica y de una dama, como lo hizo Marta Linares de Martinelli. Es un atrevido, es un atrevido. Eso es lo que le dijo Marta Linares a Martín Torrijos. Martín Torrijos es un chabacano para hablar. Es un chabacano. ¿Cómo se va a expresar de esa forma? Él sabe manejar el tema político. Un enredador, un mareador. Él tiene que dar cuentas al pueblo panameño por los casos del dietilenglicol. Él tiene que dar cuentas por todos los viajes que hizo. Por algo le decían el muñeco que pasea. Él tiene que dar cuentas, por supuesto, y tiene que dar explicación al pueblo panameño por Odebrecht, por unas concesiones que se le dio a Odebrecht por Río Indio, por Petaquilla Gol, por los buses de la Cresta y todas las investigaciones que se hicieron. No cayó nadie. ¿Qué pasó con los buses de la Cresta? El bus de la Cresta, con todos los que fallecieron allí, ¿verdad? ¿Qué pasó con el dietilenglicol? Ana Matilde Gómez tiene que responder, no ha respondido nunca sobre esa pregunta, bajo la administración de Martín Torrijos. ¿Dónde está la respuesta que estamos esperando sobre los temas del caso Semis, en donde Tito Afú agarró billetes fajos de 20 y estaba así, enseñando los fajos de 20? Nadie dice nada de eso. Martín Torrijos tiene que dar explicación de todos esos temas. Y aquí nadie le dice nada a Martín Torrijos y él está corriendo para presidente. Se desapareció no sé cuántos años en República Dominicana, en donde tiene negocios allá. ¿Y qué pasó aquí en Panamá? Nadie dice nada de Martín Torrijos al respecto. Un presidente prometió agua 24/7, cero letrina. ¿Se acuerdan de que prometió cero letrina? Y que Panamá iban a hablar inglés todos los panameños. Yo no hablo inglés. Aplaudo que no dedicará tiempo valioso a los bultos, dice. Él tiene que ponerse a trabajar. Panamá está atrasadísima. El candidato a presidente que gane tiene que... Yo me hablo inglés. Bueno, bendición para ti, papá. Muchos panameños no hablan inglés. Eso sí, muchos panameños tienen auxilios económicos, más de 9,000. Y eso también nadie ha dicho que le va a poner un alto a eso. Queremos ver esos auxilios económicos en qué van a quedar. El caso Semis. Bueno, la propaganda política debe terminar el día 2 de mayo o 3 de mayo, creo. El cierre de campaña de Zulay es el día 2. Yo no sé en cuándo va a ser el cierre de campaña de Rómulo Rux. Pura bulla, todo el mundo sabe que Martín no hizo nada. Y la cinta coimera, ¿cuántos años costó la cinta costera? ¿Cuánto costó la cinta costera?
Esas son las cosas. Esas son las cosas. Gracias, así me dejan ver mi podcast. Ja, 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 ja. ¿Cómo así? ¿Cómo está la prometedera en este país? Y el 6 de mayo a vivir nuestra realidad nada va a cambiar. No, hombre, Mo, no seas negativo, hombre. You know. Y el corredor norte, esa es otra. Pues, buenísima pregunta, Ian Ramos. Corredor norte ya se super que contrapagó a la compañía ICA. Acuérdense, esa compañía mexicana ya se le pagó todo lo que tenía que pagársele por el tema de la bendita el corredor norte y el corredor sur también. Todo eso está requete contrapago. Esos corredores no deberían estar cobrando peaje. Igual para que si se forman los tranques de todas maneras. El Toro está callado, el Toro está desaparecido, el que privatizó Panamá, el que quería cambiar el Día de la Madre también. O creo que ese era Martín. ¿Quién fue el presidente que quería cambiar el Día de la Madre con los días puentes? ICA y Pizza, correcto. Esas dos empresas ya se les pagó la plata. Entonces ese dinero ¿para dónde va? Eso nadie habla de los corredores. Los corredores no deben estar cobrando nada ya. Eso debe ser gratis. ¿Qué obsesión tendrá Álvaro Alvarado con RM? Criticó el cierre de campaña de Molino que no reunió mucha gente. Ese man está solo, a un candidato le da plomo. Ey, mira, la mayoría de la gente que va a votar ya sabe por quién va a votar. Álvaro Alvarado tiene un problema como si fuera, ya es algo personal. Lo de Álvaro Alvarado es algo personal en contra de Martinelli. Es algo personal. Y todo lo que venga, de verdad, él y luego sigue Hugo Enrique Famanía, tienen algo personal. Pareciera que Martinelli le hizo algo físico carnal a Álvaro Alvarado, que lo tiene así. Pareciera que le hizo algo así. Porque la fijación es una obsesión que tiene, una cosa físico carnal que parece que Martinelli le hizo a Álvaro Alvarado, porque lo tiene, es que no hay otra explicación. No, yo lo digo. Pareciera. Porque es una cosa personal que tiene. Y la verdad es lamentable. Por eso yo no pierdo mi tiempo viendo sus videos. Saludos para ti, Ernesto Camarena. Gracias por estar en el live. Uno de los miembros del canal. Por eso el color verde en su letra. Porque el chat que escriba él es un chat fundamental, con mucha validez, con mucha importancia. Buenas noches, Juno. Saludos para ti, Ernesto. Bendiciones. Pareciera que lo percutaron. No quiero no quiero usar esos términos, qué pena, de verdad, lo siento. Pero qué pena, de verdad. Qué pena, es lamentable. No aguanto. Yo trato de no reírme, pero oye, qué feo que se enamoren de ti tanto, ¿ah? No sé, la verdad. Belice, Pastor Justino Riquelme, bendiciones hasta Belice. Wow, qué buena está la señal por allá, me imagino. Lo bueno que Molino no atacó a nadie y la silla vacía de Martinelli. Esa fue buena esa. Debe ser que se la metió todo lado. Por favor, no puedo leer esas cosas, Dios mío. Esas cosas las puede leer algunos candidatos de Vamos. ¡Ay! ¿Te gusta la vaina, Hugo? ¿Te gusta la vaina, you know? ¿Te gusta estar jodiendo? De hecho que no puedo estar hablando de esos temas, hombre. Dice, Álvaro Alvarado y Hugo Famanía, odio visceral y venenoso. A RM por lo menos tienen estos últimos 3 meses con RM en sus mentes. Pues sí.
Es una campaña horrible. El mismo Juan Carlos Tapia le dijo que ya basta, Álvaro. Y eso que estamos hablando de la madre cacatúa, ¿no? Porque, ¿tú sabes cómo está? La verdad, vamos a hablar claro. Los medios de comunicación, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Los medios de comunicación están llenos de pajarraca. Sí. Sí, por supuesto que sí. Los medios de comunicación están llenos de pajarracas. No tengo nada en contra de eso, pero es que qué lío meterse en la boca de una de esas pajarracas. Porque el que tú mencionaste, que le gusta el boxeo, que tiene pajarracona, vieja pajarraca. Vieja pajarraca. Y ahí hay un montón más. Y usted no sabe, pues. Entonces esa gente, mira, como dice el dicho, son patos. Y si no son patos, saben dónde está la charca. Hablando de pues estamos en una tanda donde no hay niños, ¿no? Estamos en una tanda de adultos. Así. A calzón quitado. Eso es verdad. Apréndase los dichos panameños. Son patos. Y si no son patos, saben dónde está la charca. Ya con eso, al buen entendedor, pocas palabras, no vamos a explicar absolutamente nada. La verdad. Ay, papá. Qué inocente, Ronald, por Dios. Qué inocente. Por favor, ¿quién ha dicho que eso es impedimento? Déjalo ahí, papá. Hay muchas cosas que se cuecen en las... Por eso que, mira, cuando estamos en las redes sociales y tenemos algún tipo de contacto con algunas personalidades del ámbito del Chollywood panameño, uno se codea y se dice ciertas cosillas por ahí. Y se han visto videitos por ahí. X6 Pro con 512 GB y 12 RAM, you know. No, este no es, este es el M6 Pro. El X6 Pro es bueno, pero este me gustó más. Primero que es más barato y segundo que las diferencias no son abismales. Este está muy bueno. Estamos utilizando el M6 Pro que me compré gracias al apoyo que le dieron ustedes al canal. You know, otra vez Ana Matilde Gómez, candidata a diputada. Yo no voy a votar por ella. Yo no votaría por ella. Qué lamentable. Ella no repitió, no salió, no ganó en las elecciones pasadas y lo está intentando de nuevo. ¿Para qué? ¿Tú sabes lo que se gana un diputado? Y ella sola. Yo no votaría por ella. Ella tiene que darle explicaciones al pueblo panameño por el dietilenglicol y no se le ha dado ninguna investigación de ninguna clase. Sí. Vamos a ver si más adelante para el Mobile World Congress, ese me gusta. Yo creo que ya se hizo el Mobile World Congress. Porque siempre salen nuevos lanzamientos, o tal vez para el Black Friday salga alguna cosa nueva. En el segundo trimestre, ahorita mismo no. Pero estamos viendo eso, estamos estudiándolo, sin duda alguna. Ya una cosita con más ahorro, ¿no? Más ahorro. El que sí es ñorro es el profesor. Pero a ver, aquí no estamos en contra de que usted sea tralalaila o no. Esa es su vida, papá. Eso usted va a hacer con él. Usted va a hacer con ese lo que usted quiera. Por todos lados, por donde tú miras hay eso. En todos los partidos políticos hay así. Pero lo que me preocupa es cuando estos grupos quieren imponernos a la fuerza leyes en las cuales la gran mayoría de los panameños, que somos una comunidad mayoritariamente heterosexual, no estamos de acuerdo con sus tendencias, con sus cosas, con sus ñamuras. Entonces, no vamos a permitir esas cosas donde al niño se le da el derecho de que pueda operarse o no operarse. Eso no lo vamos a permitir. Yo no. Ya le acabo de pegar el micrófono. Preguntando a los que están en el live, ¿cómo se escucha la transmisión con el micrófono que tenemos aquí? ¿Qué opinan? ¿Qué tal la señal? Acabo de darle un porrazo aquí al micrófono, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tal la
transmisión, el audio y la nitidez de la imagen, porque también estamos utilizando un buen teléfono hoy, sin hablarle mal a este que tenemos acá, porque este es el que nos ha apoyado mucho y con ese hemos llegado hasta donde estamos ahora y ahora nos permitió comprarnos. Se escucha más profesional. Vamos a tener que seguir usando más el micrófono y vamos a mejorar eso. Y pronto estamos trabajando para mejor, pero eso gracias al apoyo que ustedes le dan al canal con los yapis. 62198272, todo eso yo lo ahorro, ustedes ya lo han visto, lo estamos invirtiendo, lo que ustedes le donan al canal, lo invertimos de una vez. No, vamos a comprar un buen micrófono, este no es el buen micrófono, este es un micrófono de prueba, pero compramos un micrófono para mejorar la calidad del audio en lo que estamos transmitiendo. Estamos trabajando en un mejor audio para el canal, claro que sí. Por supuesto. Decirle a Zulay que patrocine algo. Bueno, yo le digo a todos los candidatos que se manden algo. Yo no me pongo bravo si Lombana me suelta un billete. Yo no sé si tenga plata, pero si me tiene plata que me chotee. Zulay igualmente y así. Se escucha en 2D y te ves en 3D. Ahora que llevo 2 six-pack. Buen comentario. Raquel, no recuerdan a Bim Bim. Se tiró en el 2014. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si gana el Bim Bim? ¿Qué tiene el Bim Bim? El Bim Bim también es pajarito. Steren. Hay buenas cosas allí, pero bueno, bonito y barato. ¿Cómo se llama? Steren. ¿Dónde queda ubicada esa tienda Michael McRae? You know, te vendría bien un micro de esos que usan en los podcasts con el trípode. No, eso va, que me están spoileando. Es pájaro y le tira a los suyos. Bombo Class. Bombo Class. No, sí, me voy a auto-spoilear. Yo estoy juntando la plata para buscar uno de brazo para poder tener ese micrófono ya para parecer como que este es un podcast y que así, ¿ves? Y que 2, 2, 2, 3, 3, 3, algo así como que suene como bien profesional para no tener que estar gritando. Eso va. ¿Cómo es eso de las caminatas del abecedario? Las mujeres muestren sus cuerpos habiendo una ley que te sanciona por andar sin camiseta en vía pública. Estamos trabajando en eso y eso es de la mano con el apoyo de ustedes, porque que sepan que va por ahí, ¿no? O sea, no es una cosa mía, es el apoyo que ustedes le dan al canal y si no fuera por eso no pudiéramos verdaderamente estar donde estamos. Pero bueno, volviendo al tema de la política, el tema de, escríbeme que yo vendo equipos electrónicos, pero lo quiero de bueno, bonito y barato. Claro, me escribes al DM en @Hugo_you y hablamos de negocio. Sí, estamos buscando la meta. No, claro, por supuesto, ponerle un neón atrás. Aquí, bueno, sería que ya no lo pongo porque acá detrás es ventanas. Entonces lo que hay que poner es como la pared y otras cosas. ¿No? Entonces, vamos trabajando en eso. Pero lo que yo quiero llegar, el punto es que ya se está terminando esta... es... Sí. @Hugo_you. No, yo lo voy a escribir. Voy a escribirlo. Escríbanme aquí. Esto es el Instagram. Usted me busca así en Instagram. Ese es el Instagram mío. Ahí me escriben en el Instagram, allí me escriben. Ese es el DM. No, es que yo puedo tener invitados siempre. ¿Qué le pasó? Para ti. Vale. ¿A que yo vaya? Un momento. Permítanme. Un momentito, ya vengo.
Estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. He regresado. Tenía que levantarme a hacer algo. Ahora sí, ya me acomodé. Con el micrófono colocado. Pausa. Sí, tuve que salir. No, lo que quería decirle es que lo que más me gustó del debate es que todas las promesas de campaña, que no dejan de ser promesas por parte del señor Raúl Mulino, ¿verdad? Lo que me gustó es que no utilizó la campaña de desprestigio, la campaña de política sucia, la campaña de hablar mal de los otros candidatos. Eso me gustó, que no se dedicó a hablar mal de los otros candidatos. Entonces es importante. Te salió un anuncio de Gaby, sáltala, salta esa publicidad, Dios mío. Juan Diego es pato. Bueno, él dice que él tiene una novia, pero ya sabemos, si es o no es, pues ya está. No, en cuanto termine mi live, por ahí conversamos de negociaciones. Excelente transmisión. Gracias, Jacqueline Fuentes. No, y pronto vamos a tener mejor iluminación, mejor setup, todo eso. Vamos a hacerlo como se va a ver mejor. Pero esto es poco a poco, ¿no? Tú sabes. Vamos a decir, después del 5 de mayo, el presidente que gane o el alcalde que gane o el diputado que gane o el representante que gane, pues le tire la toalla a los emprendedores, a lo que estamos haciendo para adelante, pues. Vamos a ver si se puede. No, pero yo sí quiero decir que el cierre de campaña que hemos visto hasta ahora es de Martín Torrijos. Bueno, el de Benicio Robinson para nada me gustó. El de Benicio Robinson no me gustó. Yo espero que en Bocas del Toro tomen una muy buena decisión el 5 de mayo. Sería muy importante el 5 de mayo que le manden un mensaje alto y claro a Benicio Robinson, ¿verdad? Allá en Bocas del Toro, a Raúl Pineda también, por supuesto, denunciadísimo por Zulay Rodríguez, y también a Gaby Carrizo y Nito Cortizo y todo este gobierno PRD. Por cierto, les adelanto algo. El 1 de mayo voy a subir a nivel nacional para que todo Panamá y el mundo lo vea, porque tenemos memoria de pollo, y tengo que reconocer lo que me incluyo. Tenemos los panameños memoria de pollo. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, justamente el día que Gaby Carrizo va a cerrar su campaña, ese día voy a subir el video de los 47 diputados que votaron a favor del contrato minero, para que todo el mundo lo vea y lo difunda y lo comparta. Estoy hablando en serio. Mucha gente se le olvidó y yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. 1 de mayo, el día Steren, Vía España, Albrook, Los Pueblos y Costa del Este. Oye, me gusta la de Vía España. ¿Cerca de qué? Ah, en Albrook también. Me gusta, me queda cerca. Estoy por acá, por el lado de la City, pero cerca de Albrook. Pero no me voy a desviar del tema. 1 de mayo voy a poner el video oficial de los 47 diputados que votaron a favor del contrato minero. También voy a reaccionar a la bandera del partido PRD, qué significa. Creo que antes voy a también hacer el video del resumen de lo que hicieron los diputados los 5 años de gobierno en Asamblea Replay. Ese video está viral y lo voy a subir para que todo el mundo lo vea. Les estoy adelantando. Yo les estoy prometiendo a ustedes que voy a poner los videos, porque ustedes tienen que acordarse. No puedo permitir que a ustedes se les olvide. Prohibido olvidar. 5 de mayo usted tiene que ir a votar sabiendo qué diputado trató de vender la patria por un maletinazo. Vende patrias, que es lo que son. Y entonces vamos a publicarlos para que todo el mundo lo vea. Basta ya. Basta. Este canal va a estar encendido el fin de semana, por supuesto. Este canal va a transmitir todo lo que pase en las elecciones el 5 de mayo. Todas las transmisiones.
la transmisión extraoficial de los resultados también. Y cuando se proclame el nuevo presidente o la nueva presidenta y las reacciones de todos los demás candidatos y los diputados, y cómo le fue a Mayer, cómo le fue a Willy, cómo le fue a Cheyo, cómo le fue al tanque de gas, cómo le fue a Zulay, cómo le fue a Irma, cómo le fue a Carrasquilla, cómo le fue allá en Chorrera a Tomás Velázquez, cómo le fue a Rollins allá en Arraiján. Vamos a ver cómo le van a los alcaldes. Todos esos alcaldes PRD. Vamos a ver cómo les fue el 5 de mayo. Todos esos diputados PRD que están como una lacra que nunca salen de la asamblea. También. Esta semana viene que arde. Usted no se puede perder los contenidos aquí en tu canal YouKnow. Sí, el celular va a estar bien cargado. Por supuesto, voy a llevar este teléfono que tiene una batería bien potente de 5000 amperios. Ya le hice el review y voy a tener data y espero que no me falle, más móvil, y espero que no me falle Tigo, porque yo era Digicel y a mí me gustaba Digicel. FTV, YouKnow, la mayoría de los diputados son presidentes de la Liga de Béisbol. Vamos a encargarnos de eso, sin vergüenzas. Rolling tampoco tiene mi voto. Rolling, tú eres de Arraiján, Ajo, ¿cómo va saliendo la gente, ¿Creen que yo no sé? Yo me investigo, yo busco, yo leo. La tropa Rollins. En Arraiján hay un candidato a diputado por el PRD que se llama apellido Meneses. ¿Les suena? No los escucho. ¿Les suena? Apellido Meneses. ¿Les suena o no les suena? Ese quiere ser diputado allá en Arraiján. Sí, les suena, ¿verdad? Bien, qué bueno. Porque vamos a darle seguimiento a ver si ese gana o no gana. No me sorprende que Naturgy quite la luz el 5 de mayo y haya un apagón. No me sorprende. Todo con tal de que el PRD no salga del poder. Van a hacer de todo. Estas elecciones van a pasar cosas bien chimbas. Bien chimbas van. No. Yo no digo esperemos nada. Prepárate para lo peor. Piensa mal y acertarás. Yo voy sin miedo al éxito. Hay que estar mosca, el mismo es, así mismo es. ¿Cuál es el que no, que todo bien, que vamos a... No. Dios dice, la Biblia lo dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate. Acuérdense que el diablo le dijo a Jesús en el desierto, tírate del barranco y apenas que vas cayendo tus ángeles te van a apañar. Y él dijo, no tentarás a tu Dios. Eso está en la escritura. Bueno, entonces, ¿o creen que uno no conoce de la palabra? El diablo conoce la palabra mejor que tú y que yo. También está escrito. YouKnow, los hijos de Rómulo no reciben auxilio económico. No sé. Son bastantes. Eso sí puedo decirte. Y que tienen buena educación y buena beca y viven en la mismísima cuna de oro y que son los futuros candidatos a diputados, presidentes, ministros. Sí. Hijos de Rómulo Ruz, bastante. De la papa, claro que sí, de la papa. Yo creo que lo que menos nos puede preocupar es que si los hijos de Rux reciben o no. Lo que me preocupa es que son los que van subiendo para ser los candidatos del futuro. Ojito pues, ojito. Bueno, la que estoy inventando yo, pues, no se pongan técnicos, por favor. Tú sabes lo que quiero decir. Estimado, les exhorto a quedarse en el conteo de las actas para minimizar el fraude. Sí, porque de que va a haber fraude, dice uno por ahí. No. Ay, Dios mío. Yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie. Hay que estar pendiente. Hora específica. Lo iré anunciando. Porque a medida que va pasando el día, yo tengo que ir transmitiendo, por lo menos cuando va a votar,
los candidatos políticos, que son 8, hay que ir a tomarle el video y la reacción en lo que dicen todos ellos. Sí, no hay caso. ¿Cuánto te paga Martinelli? Bueno, la verdad, ojalá me pagara plata. Lamento decirte que no me paga nada. Martinelli, una sola vez lo vi en mi vida en la terminal de Albrook y que él estaba regalando banditas de estas que van en el brazo. Y yo le agarré una y me miró como feo, porque es que él mira feo, Martinelli mira feo. Nada más me la dio y que bravo y después se fue, pero no bravo, sino como que coge. Él es así. La única vez que he visto a Martinelli en toda mi vida, la única vez. Nunca más lo he visto en persona, nunca. Así que no sé, pero puedes ayudarme tú, Hamlet, ayúdame con el Yapi. 62198272, me mandas un Yapi de $1, $2, ya que tú estás así, pues no sé, estás preocupado por cuánto me paga Martinelli, no sé. Yo no, hay que seguir informando porque los medios tradicionales, Dios mío, pero por supuesto. Y estos son tipos de comentarios que tratan de desestabilizar la cosa, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir porque lo que me da molestia es que la prensa, a ver, yo voy a entrar a la prensa, no quiero hablar mal de la prensa. La prensa son de 20 minutos, ¿qué? ¿Faltan qué? 40 minutos para las 12. Efectivamente. Hoy pareciera para la prensa, no, de verdad, literal. No, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que ustedes lo vean, que no es mentira. Miren, hoy pareciera, ahí está, la prensa. Hoy pareciera para la prensa que lo que dice Rubén Blades, dicen así Rubén Blades, lo que diga Rubén Blades es más importante. No está mal, pero mira la cantidad de me gusta. Estos 800 y pico de me gustas de Rubén Blades son puros bots, lambones, ¿verdad? Puros lambones, porque este tipo que está aquí, y lo voy a decir tipo, como salsero bien, pero como político, así, ¿ve? Como política. La política de Rubén Blades es eso. Entonces aquí vemos Luis Enrique Saldaña Guerra, nuevo obispo de David Chiriquí. Excelente noticia, pero adivinen qué. Nada que tenga que ver con el cierre de campaña de Mulino. No, porque obviamente ellos se nota clarito, se les nota clarito la parcialidad que tienen estos medios de pacotilla que no tienen ningún tipo de credibilidad. Pero eso sí, para poner la de Martín Torrijos, es así. Mira. Es así. Es así, los Rabanes, felicidades, le pagaron un buen billete. Mira esta. Mira esta. Ahí ponen el marca de agua de Martín. Excelente, muy bien, Martín. ¿Te dan cuenta? Entonces, esto no lo dicen. Esto no lo dicen los haters de Martinelli. ¿Creen que uno es pendejo o qué? ¿Por qué no ponen nada? No ponen nada porque esa gente detesta a Martinelli, detesta a todo lo que tenga que ver con Martinelli. No son objetivos. ¿Cuándo lo vamos a entender, pueblo panameño? Estos medios de comunicación son de pacotilla. Eso es lo que son. No sirven. Por eso es que usted prefiere ver mis canales, obviamente. Porque qué vergüenza ver un periódico que antes, en la época de la dictadura, era un periódico de altura, un periódico que hablaba de la noticia y que fue cerrado por los militares del PRD, y estos defienden al PRD, al gobierno actual. Qué vergüenza, qué lamentable. En fin, esto es lo que tenemos en la política. Eso y muchas otras cosas más. Sí, está pidiendo los datos biométricos de la cara. Le están pidiendo la cara a la gente. ¿A razón de qué?
esa información, ¿por qué está pidiendo Banco General los datos biométricos de las personas? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Los que están usando Banco General les obligaron a registrar sus datos biométricos? Sí, están obligando a uno. ¿Por qué quieren tener esa información de la gente? No te sorprenda que si Banco General lo va a hacer todos los otros bancos, Banismo y así. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fondo de eso? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Se dan cuenta? Pero ese es tema por otro lado. Fuiste la ayuda y gracias a ti conocí al doctor Silvio Guerra. ¿Para robar para qué más? No, para tenerte bien vigilado. Tú no te estás dando cuenta, panameño, panameña. Nos están vigilando. Quieren tenernos bien controlados para saber vamos a suspenderle la cuenta, a le vamos a quitar no sé qué. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque están teniéndoles bien a la gente bien vigilada. Eso es lo que son. Bueno, ellos dicen que es un artículo del año 2021. A saber si eso es verdad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están buscando con eso? ¿Qué información quieren ellos? Si uno tiene con ellos es una cuenta de ahorro. Eso es delicado. No me gusta. Eso es un control. Eso es control. Exactamente. Están controlándonos. Están manipulando. Eso es lo que están teniendo. Un control sobre nosotros. Pero bueno, ese es tema de otro momento. Y vamos a hacer más investigaciones. Yo por el momento, tendremos que meter la plata debajo de la almohada como hacían los abuelos. De verdad que sí. Bueno, mi gente, pendiente porque mañana es el cierre de campaña de Lombana y vamos a estar allí, claro que sí. Y también en el de Gaby, claro que sí. Y vamos a estar en el de Zulay, claro que sí. En todos los cierres de campaña, y el 5 de mayo pendiente y el 1 de mayo, el video que tú tienes que ver. Los 47 ladrones que trataron de vender Panamá, vender patrias. You know. ¡Ra!